Bienvenidos a este nuevo episodio de la Crónica de Medio Ambiente. Soy María Clara Calle. ¿Y ustedes alguna vez se han preguntado cuánta contaminación causa la guerra en Ucrania o en que el ambiente es otra de las víctimas? Pues varias organizaciones se dedican a dar una respuesta a esto. Ustedes recordarán que en mayo de 2022 Rusia atacó con fuerza la fábrica de hierro y acero de Azovstal en Mariupol. Allí quedaba el último bastión de ucranianos que resistieron antes de que la ciudad cayera. De lo que menos se habla es de los efectos ambientales. Cuando una instalación industrial como esta se daña, pueden liberarse contaminantes al aire, al suelo y al agua. En este caso en particular, los bombardeos destruyeron las pilas donde se guardaba el agua contaminada de residuos tóxicos y también las plantas de agua potable, como lo identificó el Observatorio de Conflicto y Ambiente de Ucrania. Esta ONG señala que la guerra ha producido daños industriales como el de Azovstal. También ha elevado los riesgos de un desastre nuclear ante los combates cerca de la planta de Zaporilla. El aire también se ha contaminado por los bombardeos y el manejo de desechos. Por otro lado, se han perdido cientos de hectáreas de tierras cultivables y la destrucción de infraestructura también ha contaminado el agua potable y las zonas costeras. Todo esto a pesar de que los convenios de Ginebra, que regulan las guerras, prohíben los daños ambientales. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Por eso es que Ucrania acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra. Concretamente lo responsabiliza de un ecocidio por el colapso de la presa de Nova Kakhovka y está preparando las pruebas para llevar este caso ante la Corte Penal Internacional. Veamos cuáles fueron los impactos ambientales del hecho. Fue el evento individual de mayor impacto ambiental en Ucrania y sus consecuencias durarán décadas. La presa Nova Kakhovka colapsó el 6 de junio de 2023 e inundó kilómetros y kilómetros de costas sobre el río Dnieper. Todavía no se conoce la causa. Ucrania afirma que Rusia explotó desde adentro los muros de contención y los rusos acusan al ejército ucraniano de disparar artillería masiva sobre la presa. El hecho es que el agua que se liberó inundó más de 120 kilómetros cuadrados de bosque tan solo en la región de Jersón. Fueron tantas las especies que se perdieron que solo en un distrito recolectaron casi 900 kilos de peces muertos. Allí, la falta de agua se convirtió en un problema. Las consecuencias son catastróficas. Pueden ver cuánto bajó el nivel del agua. Y el distrito de Kryvyi Rog tomaba el 80% de su agua potable de las reservas de Kakhovka. La contaminación química fue otra de las consecuencias. Los sedimentos del río Dnieper podrían contener elementos tóxicos como metales pesados, aceites de maquinaria, petróleo, pesticidas y fertilizantes. Y desde que la presa se rompió, estas sustancias se liberaron. El Programa Ambiental de la ONU habla de 54 puntos críticos de contaminación. A eso se suma que el desastre dejó más de 2 millones de metros cúbicos de residuos, el equivalente a 800 piscinas olímpicas llenas de basura. Aguas arriba de la presa bajó el líquido que refrigeraba la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Por eso, algunas consecuencias del colapso de Nova Kakhovka son irreversibles. En tiempos de guerra no es fácil cuantificar el daño ambiental, porque en medio de los combates es difícil tener información de primera mano de lo que realmente está pasando. Sin embargo, diferentes organizaciones usan imágenes satelitales y se basan en sus redes locales para intentar medir los impactos. Así, la organización EcoAction registró al menos 1.549 casos que le atribuyen a Rusia. Contabilizaron desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022 hasta diciembre de 2023. Las regiones con más daños ambientales son Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv y Jersón, justo al lado de donde Rusia ha construido sus fortificaciones para evitar que el ejército ucraniano pase al territorio que ya controla el Kremlin. Y las afectaciones ambientales no solo se dan por los ataques. De hecho, los ejércitos suelen ser uno de los mayores contaminantes, aunque ningún acuerdo internacional los ha incluido en la mesa para que se contabilice su huella de carbono. Miremos lo que se conoce al respecto. La guerra también contamina, pero hasta ahora no hay una manera de medir cuánto lo hace.
Esto es porque los inventarios que trazaron el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París para contar las emisiones de gases de efecto invernadero dejaron por fuera todo lo que pasa en los conflictos, como cuánto contamina un misil, el petróleo que se gasta un tanque de guerra o un avión de combate, y tampoco miden las afectaciones ambientales que dejan los incendios de edificios que son bombardeados. De hecho, el Acuerdo de París dijo que era voluntario si las naciones registraban o no la contaminación de sus ejércitos. Aún así, hay científicos que intentan medir el impacto de manera independiente. Un reporte de noviembre de 2022 afirma que si los ejércitos fueran un país, serían el cuarto más contaminante del mundo, al producir 5,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso de Ucrania, el primer año y medio de la guerra habría producido tanta contaminación como lo hizo Bélgica en 2019, siendo este el séptimo país más contaminante de la Unión Europea. Vemos entonces cómo los ejércitos contaminan y sus acciones afectan al medio ambiente, como se ha evidenciado en los 2 años de guerra en Ucrania. Pero aún así es difícil cuantificar el daño. Por ahora nos despedimos de esta crónica. Pueden ver todas las fuentes de las que obtuvimos la información en nuestro artículo web en france24.com. Nos vemos.